Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el Evangelio del Reino. San Mateo 4:23. Dispongamos nuestro corazón y nuestra atención para escuchar la enseñanza del Señor en nuestro redil de la semana. Mis hermanos, ¿qué tal? 5 de mayo. Qué bonito empezar este mes con ustedes. Este mes tan significativo, no solamente por el hecho que nos recuerda que tenemos una madre que nos cuida aquí en la tierra, sino que porque podemos encomendarnos a una madre del cielo. Y quizás este día yo quiero invitarlos a todos y cada uno de ustedes a que, en especial en estos rediles del mes de mayo, pues le dediquemos un momento a nuestra madre. Esa madre que nunca ha sido tentada, esa madre que de hecho, mis hermanos, ella es signo de que ha vencido el cielo aquí en la tierra. Así que vamos a dar continuidad al tema de la tentación, y esa mujer de sol que habla el Apocalipsis es justamente esa madre que hoy nos congrega en este miércoles. Así que empecemos, si gustan, encomendando este redil a nuestra Madre Santísima y a todo lo que vamos a hablar el día de hoy en nombre de Jesús. Así que vamos a iniciar este redil en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, y qué lindo es saber que la primera palabra que sale de mi corazón es que te amo. Quiero darte gracias por esa madre. Quiero darte gracias por María, por su figura en nuestra vida de salvación. En esta tarde queremos invocar tu nombre, Jesús, y pedirte que vengas a derramar tu sangre preciosa sobre cada hogar aquí representado, sobre cada una de las casas donde están tantos hermanos conectados con nosotros en esta tarde. Madre del cielo, yo quiero pedirte a ti en especial que tú vengas a custodiar este tiempo que es parte de nuestra eternidad con Jesús, para que todas las instrucciones que hoy el Espíritu Santo venga a darnos a cada uno de nosotros, dé muchos frutos, Madre. Te abrazamos, te amamos y te damos gracias por este día, por este mes en que te recordamos y en el que sabemos en especial que tú nos amas. Gracias, Madre, quédate con nosotros, Espíritu Santo, y en el nombre de Jesús hemos entregado este momento. Mis hermanos, algo importante que les quiero compartir. Hoy cumpleaños Wilfredo Gavidia, que es ese maestro que ha estado pues en este redil. Si tienen tiempo, pues pueden felicitarlo. Y como ya habíamos muy bien desarrollado el miércoles pasado con él, pues descubrimos uno de los temas que son necesarios en nuestro crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque el tema de la tentación, mis hermanos, es un tema del diario vivir. Wilfredo nos dio en su clase todas y cada una de esas artimañas que utiliza el enemigo para envolvernos, atraparnos, ¿verdad? Pero recordemos que la tentación solo es un espacio entre la vida de gracia y el pecado. Entonces, estando en ese preámbulo, en ese vestíbulo, es importante que nosotros detectemos, ¿verdad? Bueno, yo ya estoy viendo a mi enemigo personal, Satanás, que Dios
lo reprenda, está interviniendo en mi vida, está queriendo colarse, ¿verdad? Y por lo tanto, debemos de actuar, mis hermanos. ¿Cómo vamos a actuar? Denunciándolo, ¿verdad? Denunciándolo. Y parte importante de toda esta clase es que nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, que la palabra de Dios ha sido bondadosa en muchos aspectos porque nos ha dado bastantes instrucciones. Y yo quiero este día, pues, compartir con ustedes algunas citas que es importante que tomemos nota. Y es por eso que vamos a contemplar a la luz de la palabra de Dios esta primera cita que habla de justamente de ese preámbulo, ¿verdad? Que les acabo de hablar, de sacar a la luz. Y aquí nos dice Efesios 5, versículos del 11 al 13, dice, ustedes antes vivían en la oscuridad, pero ahora por estar unidos al Señor viven en la luz. Fíjense bien, esas palabras son claves. Por estar unidos a el Señor vivimos en la luz. Pórtense como quienes pertenecen a la luz, pues la luz produce toda clase de bondad, rectitud y verdad. Examinen siempre qué es lo que agrada al Señor. No compartan la conducta estéril de los que son de la oscuridad. Más bien, sáquenla a la luz. Pues hasta vergüenza da hablar de aquellos, de lo que ellos hacen en lo secreto. Pero cuando todas las cosas son puestas al descubierto por la luz, quedan en claro. Porque todo lo que se deja poner en claro participa de la luz. Por eso dice, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Esta es palabra de Dios. Pues mis hermanos, nos damos cuenta que parte importante del ejercicio que vamos a tener el día de hoy en esta clase es justamente a poner en práctica los consejos que nos da Jesús. ¿Por qué? Porque miren, mis hermanos, a Satanás, a él le desagrada de sobremanera que nosotros, en nombre de Cristo, queramos salir adelante. A él le desagrada que nuestra vida sea sometida a esa luz admirable a través de Jesucristo. Por eso Dios ha querido presentarnos palabras claves dentro de la Biblia que nos están exhortando a hacer cosas en nombre de ese reino de la luz. Y una de ellas es la batalla espiritual. Porque miren, mis hermanos, solamente mediante el Espíritu Santo nosotros vamos a poder enfrentar a nuestros enemigos. Y si no, preguntémonos, ¿cuánto tiempo nos ha tomado a nosotros pasar de una vida llena de dolor, llena de equivocaciones, a este momento en el que estamos ahora y empezamos a tomar decisiones correctas, decisiones que nos van a llevar realmente a tener una vida en paz, en tranquilidad, en gozo. Por eso, mis hermanos, es importante que nosotros notemos que la palabra de Dios en Efesios 6, del 10 al 18, nos dice en qué consiste el combate espiritual. Y dice en el versículo 10, y ahora, fíjense cómo empieza la palabra. A mí me parece una cosa tan grande, porque el Señor no nos está diciendo, hágalo mañana, o lo hubieran hecho, sino que nos está diciendo, ahora, mis hermanos, busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. Y ahí
Tomen nota, mis hermanos, subrayen esa parte, porque el poder de Dios es irresistible, es decir, que no hay ninguna entidad espiritual que pueda enfrentarse al poder de Dios. Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. Porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tiniebla que nos rodea. Por eso, tomen toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan resistir en el día malo y, después de haberse preparado bien, mantenerse firmes. Vean este último parte y dice, para que puedan resistir en el día malo. Y, pausa, miren, importante, después de haberse preparado bien, hasta entonces nos vamos a mantener firmes. Así que manténganse firmes, revestidos de la verdad y protegidos por la rectitud. Estén siempre listos para anunciar el mensaje de paz. Sobre todo, que su fe sea el escudo que los libre de las flechas encendidas del maligno. Que la salvación sea el casco que proteja su cabeza y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. No dejen ustedes de orar. Rueguen y pidan a Dios, ¿cómo, mis hermanos? Siempre, guiados por el Espíritu Santo. Manténganse alerta sin desanimarse y oren por todo el pueblo santo. Esta es palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, aquí podemos ver un montón de información que Dios nos está entregando, que Dios nos está indicando este día. Por eso nosotros tenemos que ver dentro de nuestros enemigos que ya conocemos, que es el mundo, la carne y Satanás, y no paralizarnos por lo que pueda generar el temor humano, sino que al contrario, nosotros tenemos que acudir a todas y cada una de estas armas espirituales de las que hacía referencia San Pablo escribiéndole a los Efesios. ¿Por qué era tan importante para San Pablo describirlo de esta manera? Porque la comunidad de ese contexto identificaba a aquel soldado romano como la autoridad. Por eso San Pablo se detiene a irle poniendo a cada una de estas armas una imagen como de que un soldado romano estaba vestido. ¿Qué podría ser entonces ahora Jesús? Si quisiera explicarnos este mismo contexto con las mismas armas, pues eventualmente quizás estaría describiendo a Robocop, ¿verdad? Para verlo en forma un poco más moderna. Pero el tema acá, mis hermanos, son las virtudes, son las gracias que nosotros debemos abrazar en nuestra vida para salir bien, digamos, bien revestidos. Y por eso, mis hermanos, si usted ha identificado que al lado de usted acampa el enemigo, pues escuche con atención cuáles son las armas que Dios le está ahorita recordando. La primera de ellas es la verdad. Porque miren, mis hermanos, hoy en día el mundo tiene muchas verdades. Pero lo importante acá, mis hermanos,
es que Cristo, el Cristo que usted ha decidido seguir, el Cristo que yo he decidido poner en el centro de mi corazón, es nuestro referente de la verdad. Si nosotros vivimos en la verdad, sin engaños, les puedo asegurar que nuestra vida va a estar plena. ¿Por qué? Porque Satanás es el engañador por excelencia. Él es un total mentiroso y por lo tanto una de las tácticas más constantes que él tiene es estar en contra de la verdad. Sabemos que si Cristo se designó a sí mismo como ser la verdad y la vida, entonces nuestro primer paso que tenemos que hacer después de conocer a Jesús es dejar a un lado las dobles caras. Fíjense que yo tengo como tentación constante la mentira. Yo recuerdo que cuando yo me convertí, estaba viviendo obviamente en mi adolescencia y uno de los factores que a mí más me acompañaba era la mentira, a tal punto que de tanto mentir mi vida estaba sostenida en esas mentiras. Y yo llegué a un punto en que ya ni me acordaba la forma en la que había mentido con diferentes personas y me encontraba muchas veces en la dificultad de no sostener esas mentiras adecuadamente. Entonces, ¿se imaginan el estrés emocional contenido en alguien mentiroso? En alguien que no es capaz de decir la verdad, que no es capaz de presentar un juicio a la luz de lo que verdaderamente piensa, de sí mismo, de la vida que tiene y de lo que hace. Entonces, mis hermanos, si usted, al igual que yo, se ve en esa tentación de ser un mentiroso, hoy el Señor le da una oportunidad, le da una llave para que usted salga de esa cárcel. ¿Y cuál es esa llave? Ser genuino, decidirse a ser quien es usted verdaderamente, a tener las posesiones que usted tiene en este momento, a abrazar a la gente que está a su alrededor y aceptarlos con todo amor. Porque la mentira surge cuando nosotros no estamos satisfechos de lo que somos, de lo que tenemos y mucho menos de lo que hacemos. ¿Con quién? Con los demás. La siguiente arma es la justicia. Y la justicia es un término muy adecuado, paralelo a la rectitud. Cuando nosotros tenemos una vida de rectitud y justicia, no hay ningún dedo que nos señale, mis hermanos. Yo hace tiempo, pues yo estuve en el brazo de danza y una de las cosas que a mí más me llamaba la atención es que el vestuario del danzor incluía siempre un cinturón. Y la armadura, en este contexto que explica San Pablo, habla de ceñirnos con la justicia. Y ceñirse no implica más que esa sensación de apretado, ¿verdad? De una posición adecuada. Cuando nosotros, mis hermanos, tenemos ese cinturón de la justicia, eso nos recuerda cuando estamos en la tentación de hacer jugadas en el mundo, porque hay de diferentes maneras, que nosotros nos aprieta algo ahí. Es un apretar, es una forma en la que Dios nos disciplina, nos da una corrección, nos da una forma de actuar, ¿verdad?
¿Cómo nosotros vamos a mantenernos en esa vida recta y justa? Pues conociendo la palabra de Dios. Justamente es ese cinturón. Si nosotros decidiéramos ponernos la palabra de Dios como ese cinturón, mis hermanos, aquí nadie padeciera de dolor de espalda, porque ese cinturón nos mantendría bien puestos, bien rectos. Y esa es la actitud que está buscando Cristo en cada uno de nosotros. ¿Cuál es la tercera arma? La paz. La paz. Todos estamos llamados a llevar una vida en armonía, en amor hacia los demás. A buscar justamente que esas relaciones que hay entre nosotros, familia, amigos, compañeros de trabajo, seres queridos, la comunidad, estén solventes en el tema del perdón y la reconciliación. Y aquí quiero contarles algo que yo he descubierto en los talleres con el padre Carlos Manuel. Una de las heridas de la infancia que a mí me ha marcado todo este tiempo es la dificultad de no poder resolver conflictos. Hoy, como una adulta, me doy cuenta cuánto me ha afectado el desistir, el enlentecer, el querer tapar los hoyos de los conflictos con una tentación llamada llevar la fiesta en paz. Quizás, mi hermano, usted pueda ver a su alrededor y pueda decir, no, yo no robo, yo no le pego a nadie, yo no tengo problemas, ¿verdad? Pero quizás usted se ha visto en esa tentación de llevar la fiesta en paz, pero con un corazón rencoroso o resintiendo actitudes de otros, o siendo víctima, mis hermanos, del atropello de otras personas que trae tantas heridas en el corazón. Y el Señor, mis hermanos, no desea que ni usted ni yo vivamos de esa manera. Desde ya se lo aclaro. Jesús quiere que nosotros tengamos una vida plena, una vida genuina, una vida que nosotros nos sintamos orgullosos de lo que hay en nuestra vida y en nuestro corazón. Y por eso, mis hermanos, debemos de esforzarnos por tener esas armas para poder enfrentar adecuadamente al enemigo. Por eso, mis hermanos, tomemos nota de lo que nos dice la palabra de Dios. En el Evangelio, según San Lucas, capítulo 12, versículos del 24 al 31, nos dice: después dijo Jesús a sus discípulos, es decir, a nosotros: esto les digo, no se preocupen por lo que van a comer para vivir, ni por la ropa que necesitan para el cuerpo. La vida vale más que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en los cuervos, no siembran ni cosechan, ni tienen granero ni troje. Sin embargo, Dios les da de comer. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? Y en todo caso, por mucho que uno se preocupe, ¿cómo podrá prolongar la vida ni siquiera una hora? Pues así no pueden hacer ni aún lo más pequeño. ¿Por qué se preocupan por las demás cosas? Fíjense cómo crecen los lirios. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera el rey Salomón, con todo su lujo, se vestía como uno de ellos. Pues si Dios viste así la hierba que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, ¿cuánto más se va a ocupar de cada uno de nosotros? Esta es palabra de Dios. Mis hermanos,
se dan cuenta cuánta verdad y cuánta motivación nos da el Señor. Si usted el día de hoy siente una gran dificultad para conservar la paz en su vida, pues miren, debemos de fortalecer nuestra fe y empezar a creer que todo lo que Dios ha dispuesto para nuestra vida, al igual que ese cuervo, al igual que esa florecita que nace en el campo, todo está dispuesto para que nuestra vida tenga un inicio y tenga el mejor de los finales, que es estar con Él, gozar de su amor, vivir la experiencia de ser no solamente criaturas, sino que hijos de Dios. Y por eso viene la siguiente herramienta, la siguiente gracia que nosotros debemos de tener consciente y cercano a nosotros. Y no es más que la salvación, mis hermanos. Se han puesto a pensar que nosotros hemos ganado el derecho de llamarnos salvos porque tenemos la certeza que somos hijos de Dios y que tenemos derecho de gozar la vida eterna. ¿Se pueden imaginar eso que a veces lo leemos, lo hablamos y que parece que fuera algo tan sencillo, pero es algo grande, mis hermanos? La salvación hace referencia al casco. ¿Y por qué Dios le puso al casco de ese soldado la salvación? Porque ahí adentro de ese casco está protegiendo nuestros pensamientos. Cuando nosotros nos convertimos, nos entregamos, nos dedicamos a ser discípulos del Señor, el Señor va transformando nuestra forma de pensar. Y el enemigo, por el contrario, quiere que usted se quede con la vieja forma de concebir su vida. Viendo, por ejemplo, que su trabajo no lo lleva más que a tener una vida miserable. Ese puede ser un pensamiento con el que usted puede haber amanecido el día de hoy y le haya dado una razón por la cual ver el día gris. Y no se da cuenta, mi hermano, que hay un casco que le dice a usted el día de hoy. Esa no es la vida que Dios ha concebido para usted. Lo que Dios ha concebido, lo que Dios ha preparado, lo que a Dios le ha costado la sangre de su Hijo para salvarlo a usted, es la salvación. Y que más de lo que le rodea en su contexto, en su hogar, en su trabajo, en su vida amorosa, en la relación que hay con sus padres, con su madre, con sus hermanos, con sus hijos, es justamente lo que ya usted alcanzó, que es la salvación. Así que alégrese, que ese sea a partir de hoy el motivo más importante de decir gracias y de romperle al enemigo esa mentira que muchas veces nos tiene ahogados, viviendo una vida a medias. ¿Cuál es otra arma poderosísima? Es la palabra de Dios, mis hermanos. La palabra de Dios es justamente esa espada que nos defiende. Y cuando nosotros nos disponemos a tener en nosotros palabras de defensa, no vamos a poder lograrlo si no lo conocemos.
La palabra de Dios nos va haciendo libres, libres de prejuicios, libres de mentiras, libres de leyes que están a nuestro alrededor, que van favoreciendo a que el mundo que nos rodee nos presente una vida tergiversada, equivocada, en contra de Dios. Por eso es importante que nosotros en nuestro momento de oración, en nuestra vida de gracia, en los sacramentos mismos, nosotros vayamos a tener un vínculo constante con la palabra de Dios, porque en la medida que nosotros nos vamos exponiendo más a la lectura de la palabra, entonces caemos en cuenta, entonces viene la revelación, entonces viene la profundidad. Mis hermanos, la palabra de Dios está en nuestras manos. Está al alcance de nuestras manos. Acerquemos la palabra de Dios. Miren, yo estuve en Medjugorje hace un par de años y algo que yo descubrí a través de un retiro del Padre Joso fue que nosotros teníamos que tener un encuentro tan amoroso con la palabra de Dios que deseáramos besarla. Y yo veía como ese hombre, que es realmente un santo, un prodigio, es un hombre que vive para adorar a Dios y a llevar el mensaje de la Virgen de la Paz que está en Medjugorje, ese amor. ¿Cuántos de ustedes, mis hermanos, besan la palabra de Dios? Porque encuentran en ella ese amor del Señor. Pues si usted no lo ha hecho, yo le invito el día de hoy a que bese la palabra de Dios, a que después de que usted enuncie una promesa, la bese con cariño. Vamos a ver cuál otra arma tenemos. Y algo bien cercano a la palabra de Dios es la oración. No nos olvidemos, mis hermanos, de mantenernos siempre en oración. Ya desarrollamos este tema de una forma bastante extensa. Sabemos ya los tipos de oración. Sabemos que si nosotros tenemos esa vida de oración, pues vamos a tener como consecuencia una relación con Dios, una relación con nuestro Padre, que es lo que Él tanto desea, mis hermanos. Entonces, es importante que nosotros descubramos esta gracia de estar en contacto con Dios, y por eso nosotros tenemos que buscar esos encuentros con ese papá amoroso. Por eso es que vamos a leer dos puntos a continuación acerca de la oración, y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios primero en Romanos 8:31. ¿Qué más podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar contra nosotros. Fíjense bien, qué fácil sería si nosotros todos los días repitiéramos eso. Romanos 8:31. ¿Qué más podría yo decir, yo, Gaby? Si Dios está a mi favor, ¿quién va a estar contra mí? Y ese sería el mejor preámbulo para orar y decirle: Señor, gracias porque estás conmigo, porque no estoy solo en esta batalla. Leamos qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2854. Dice la palabra de Dios: pidámosle lo que Él mismo nos enseñó a pedir. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Esta fue una parte de la oración del Padre Nuestro, porque oramos para ser libres de los ataques del enemigo, pero también Dios nos hace
libres de todos los males. Y no olvidemos que pertenecemos a una iglesia que ora por todos nosotros, por lo que no estamos solos en la batalla. Miren qué precioso. Miren cómo la iglesia, como una madre, nos congrega a todos como un ejército, mis hermanos, como un gran ejército, como un ejército lleno de hermanos, llenos de hombres, de mujeres valientes, llenos de un capitán espectacular que es Cristo, mis hermanos. Y por eso nosotros podemos ir confiados en ese batallón, fíjense, mis hermanos. No se vea usted como ese soldado que dejaron allá aventado. En cuántas películas nosotros podemos constatar que varios queda aquel soldado solo o quizás pocos, ¿verdad? Y que tienen una misión sumamente grande. Pero en este caso, mis hermanos, aunque nosotros físicamente nos encontremos sumergidos en la tentación de una vida pecaminosa, yo quiero decirle que todos los que estamos este día estamos luchando contra fuerzas del mal. Todo cristiano que quiera salir victorioso eventualmente va a tener que enfrentarse a sus enemigos, a la carne, que es ese deseo interno de hacer el mal que desde la mañana despierta con nosotros, al mundo que al salir de nuestro hogar o inclusive de la puerta de nuestro cuarto ya nos está esperando. Quede fuera de nuestro cuarto, en la televisión, en el teléfono, que es lo primero que agarramos muchas veces para cuando nos despertamos. O ese encuentro con el mismo Satanás mentiroso que utiliza hombres y mujeres que están apartados de Dios para hacernos daño. Entonces, mis hermanos, la presencia de Cristo en nuestras vidas no nos quita que nosotros vamos a ser tentados. Y fíjense bien, hay una diferencia importante entre ser probados y ser tentados, ¿verdad? Tenemos que hacer esa diferencia. ¿Por qué? Porque muchas veces las pruebas son circunstancias que Dios está permitiendo para fortalecer nuestro carácter, para hacernos hombres y mujeres entregados, para hacer de nuestro carácter el carácter de Cristo. Pero el ser tentados no tiene nada que ver con las pruebas, sino que, como ya lo describí, es un preámbulo, es un espacio de tiempo, es una línea pequeña entre tener una vida en gracia y caer en una vida de pecado. Ya nosotros conocemos la vida de pecado. Por eso nosotros tenemos que estar constantemente conscientes de estas entidades para que nosotros podamos hacerle resistencia. Porque miren, el enemigo es muy astuto y lastimosamente es tan poco creativo que utiliza el mismo marco teórico en todas y cada una de las tentaciones. Ustedes pueden reunirse e identificar que lo que le pasa a uno le ha pasado al otro en algún momento. Y esto lo vemos en la administración y el pastoreo. Cómo nosotros, al llegar a la consejería, abrimos nuestro corazón, destapamos, sacamos a la luz los pecados e inmediatamente el pastor que está a nuestro cargo, ese ministro, ese consejero, ha vivido una situación igual o inclusive parecida a lo que le está pasando a usted. Y ese hombre
que ya venció esa tentación, que ya venció, que quizás cayó muchas veces, pero que ya el Señor le reveló la forma de salir, inmediatamente puede decirnos a usted o a mí, ok, mis hermanos, en esta cita yo encontré la salida a mi pecado, a mi problema, a mi vicio. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Satanás, que Dios reprenda, es una entidad multiplicadora. Lo que le funciona a uno, le funciona al otro. Las debilidades del hombre y de la mujer las tiene bien estudiadas. Y hoy en día es cada vez más desenmascarado. Nosotros le hemos permitido que los engaños sean cada vez más constantes. Por eso es que nosotros tenemos que tener, mis hermanos, un plan de ataque, ¿verdad? Y a continuación vamos a ver en qué consiste ese plan de ataque. Así que, por favor, mis hermanos, pongamos muchísima atención a todos los puntos que vamos a desarrollar a continuación, porque ahí vamos a encontrar ese plan de ataque, ¿verdad? Que es justamente lo que Dios quiere brindarnos en este contexto. O sea, que yo espero que todos estén teniendo sus libros de apunte y todo lo que necesitan para que vayan viendo qué es lo que tenemos que hacer. Y aquí vemos, ¿verdad?, cuál es ese plan de ataque. Vamos a ver qué nos dice. El plan de ataque justamente es el que consiste cuando nosotros seguimos estos pasos. Miren, el primer paso es prepararse para ser tentado. Y para ello, ¿qué vamos a requerir? Pues tener a la mano nada más y nada menos que citas. Cada una con el objetivo de que puedan aclarar, puedan sustentar el cambio que nosotros hemos tenido en temas de debilidad. Por ejemplo, aquí vemos en la primera carta de San Pedro, capítulo 4, versículos del 8 al 9, dice: sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resistan firmes en la fe, sabiendo que en todas partes del mundo los hermanos de ustedes están sufriendo las mismas cosas. Es decir, mis hermanos, el primer punto es que yo esté consciente de esta entidad, que ya la identifique. Ya sé en qué áreas de mi vida, o piénsalo en un momento, ya sé en qué áreas de mi vida él se está entrometiendo, se está metiendo y me está poniendo zancadilla. Por ejemplo, si por ejemplo ese león rugiente tiene un carácter en mi economía, entonces es ahí donde tenemos que ir e implementar esta cita. Veamos qué versículos podrían fortalecernos cuando nos dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos del 10 al 11. Dice: Jesús le contestó: vete, Satanás, porque la Escritura dice: adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Entonces el diablo se apartó de Jesús y los ángeles acudieron a servir. Esta es palabra de Dios. Mis hermanos, Jesús, verdadero hombre y verdadero Dios, nos dio muestra que Él también estaba siendo sometido a estas tentaciones también. Por eso es que nosotros tenemos que estar ojo al Cristo. Veamos entonces a continuación cuáles son los siguientes puntos para que nosotros identifiquemos en esta tentación, ¿verdad? Aquí vemos, ¿verdad? Segundo y tercer punto. Recuerda que eres un hijo de Dios. Ya dijimos, ¿verdad? Que ese casco, si nosotros mantenemos la salvación y sabemos que nuestra vida está en manos de Dios,
porque le hemos entregado nuestro corazón a Jesús, entonces vamos a estar con la mente tranquila. Veamos lo que nos dice Filipenses 2:10, dice, para que ante ese nombre concebido a Jesús, doblen todas las rodillas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Mis hermanos, todas las cosas sométalas al nombre de Jesús, ¿verdad? Sométala al nombre de Jesús. Si usted está teniendo dificultades para dejar las malas palabras, dificultades para dejar el cigarrillo, dejar de beber, entonces usted venga y someta su voluntad. Usted tome el casco y diga, no, yo ya no pertenezco a este mundo de vicios. Yo ya no soy esa persona que se gozaba en hablar malas palabras. Yo ahora soy un hijo de Dios. Se pone ese casco. E inmediatamente en el nombre de Jesús, usted aléjese de la tentación. Vaya a botar todas esas cajetillas de cigarro que tiene todavía escondido por todos lados. Vaya a quitar esa tentación de guardar botellas o de estar los fines de semana buscando una copita porque ando intranquilo. Las mujeres a veces podemos llegar a decir, es que yo una copita de vino para que no me salgan las arruguitas. No, mis hermanos. Si nosotros hemos estado en brazos del alcoholismo, pues tenemos que resistir al diablo alejándonos completamente de esas bebidas. Si nosotros no hemos tenido problemas con el alcohol, bueno, vamos a tomar una copa de vino con toda mesura porque no es nuestra debilidad. Aquí lo importante es que determinemos cuál es la debilidad que ha tomado el enemigo y que nos ha tenido presos hasta el día de hoy. ¿Qué dice el punto número 3? Resistan la tentación hasta que sea quitada, ¿verdad? O sea, nosotros vamos a sentir que el enemigo está ahí constantemente, ¿verdad? Machacándonos y nos va a salir el mismo contexto, 1, 2 al mismo tiempo, quizás nos llama alguien, quizás de repente a los 2 días nos vuelve a llamar otra persona en el mismo contexto, hacer negocios ilícitos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que estar con los ojos bien abiertos, porque mire lo que decía en la carta a Santiago, capítulo 4, versículo 7. Dice, sométanse pues a Dios y resistan al diablo, y éste huirá de ustedes. Palabra de Dios. Miren qué corto este versículo y qué contundente. Sométanse. Y cuando pensamos en someternos, siempre tenemos una idea muy errónea, como que si vamos a aplastarnos o como que si vamos a agachar la cabeza. Y no, mis hermanos. Someterse a la luz de Cristo es que nosotros levantemos las manos y le digamos, Señor, ayúdame. Yo quiero salir de este hoyo. Ayúdame. Eso sería someterse. Levantar las manos y pedir ayuda a Dios. Y cuando nosotros le pedimos ayuda a Dios, lo alabamos. Le damos autoridad sobre nuestra vida. Le pedimos la gracia que necesitamos. Y lejos de estar aplastados, ¿qué va a pasar, mis hermanos? El Señor nos va a levantar y nos va a poner cerca de Él. Y cuando nosotros estemos en ese lugar, mis hermanos, ese lugar es abominable para nuestros enemigos. Es una cosa irresistible. Así que deje de pensar como piensa el mundo. Cuando usted piensa en someter a la gente, usted la quiere aplastar. Pero en el pensamiento de Dios es al contrario. Es que Dios nos va a levantar. Dios nos va a dar una mejor posición para poder resistir, para huir, ¿verdad? Y es por eso, mis hermanos, que nosotros tenemos que estar conscientes y estar motivados adecuadamente a que Dios
no piensa como nosotros. A que Dios, al contrario, tiene pensamientos contrarios inclusive a lo que nosotros podemos estar pensando. Así que, mis hermanos, resistamos a esas condiciones. Piense un poco, ¿a dónde le ha estado apretando usted el zapato? ¿A dónde el enemigo ha querido venir y engañarlo? Piénselo un poco. ¿En qué área de su vida Satanás está tomando autoridad y le está ganando la batalla? Y cuando ya lo tenga claro, mis hermanos, aplique por favor estas recomendaciones que Dios mismo nos está entregando el día de hoy. Veamos qué nos quiere decir con los siguientes puntos. Tomemos nota, mis hermanos. Punto número 4. Huye de todo motivo de tentación o pecado. Y miren, y aquí es bien claro. La mayoría de nosotros tiene un efecto de curiosidad y nos preguntan, mire, para resistir al demonio nosotros tenemos que ir y enfrentarnos, y entonces llegamos a pensar como lo hacía Wilfredo, no, yo voy a ir a ese restaurante, a ese bar, y ahí voy a predicar la palabra de Dios. Huechos, no. Veamos a dónde nos aprieta el zapato, pidamos a Dios sabiduría y alejémonos. Veamos lo que nos dice San Pablo en la carta a Timoteo, y nos dice en el capítulo 6, versículos del 9 al 11. Dice, en cambio, los que quieren hacerse ricos caen en la tentación como una trampa y se ven asaltados por muchos deseos insensatos y perjudiciales que hunden a los hombres a la ruina y la condenación, porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males. Y hay quienes por codicia se han desviado de la fe y han causado terribles sufrimientos. Palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, hoy en día el bolsillo, tocarnos la bolsa, es un tema delicado? ¿Cuántos de nosotros, después de esa pandemia, hemos aprendido a vivir con lo que realmente necesitamos? ¿Cuántos de nosotros concluimos que la salud no tenía un valor monetario? Ahora entonces podemos nosotros venir y resolver nuestras finanzas a la luz de la palabra de Dios y asumir nuestra irresponsabilidad cuando nosotros tomamos el control de nuestras finanzas y no le dejamos las cosas a Dios. Veamos el quinto punto y dice, la oración y la palabra de Dios, el ayuno y los sacramentos son medios para fortalecer el espíritu y resistir a nuestro enemigo. Aquí nos dice Hebreos capítulo 4, versículos del 12 al 13. Porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona. Somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de él. Todo está claramente expuesto ante aquel que tenemos que rendirle cuentas. Claro, ¿verdad, mis hermanos? Aquí no hay para dónde. ¿A quién nosotros tenemos que rendirle cuentas? A Dios, mis hermanos. Solamente a Dios. Ahora, si usted no es capaz de poder hablar con Dios sobre las cosas que usted mismo sabe que le está haciendo daño, pues yo quiero invitarlo a
a ir y buscar ayuda, a solicitar pastoreo. Porque miren, el pastoreo es una actividad que se ha comentado en la comunidad con el único objetivo de que haya un verdadero acompañamiento. El pastoreo jamás va a suspender nuestra visita hacia el sacerdocio, hacia ese momento de gracia que es el sacramento de la reconciliación. Pero sí es una forma muy efectiva en la cual yo puedo exponer mis debilidades contra otra persona que probablemente ya haya pasado esto, como lo dijimos anteriormente, y juntos vamos a encontrar la motivación suficiente para salir de nuestros pecados. Por eso, mis hermanos, cuando usted tenga un problema, no se ahogue ahí, no se quede ahí solito. Todos estamos luchando. Y para finalizar, vamos a ver los últimos puntos que tenemos por acá para que tomemos nota. Y dice el punto número 6, muy importante: no subestimemos a Satanás. Hay que tenerle respeto y sí, entendimos, ¿verdad? Que guardar distancia después de la pandemia de COVID. Sabemos la importancia de guardar distancia. Si usted no se quiere contaminar con el mundo, si usted no se quiere contaminar con la carne de la otra persona que está cerca de usted, si usted no se quiere contaminar con la televisión, guarde distancia. Veamos lo que nos dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos 13 y 16. Pero algunos judíos que andaban por las calles expulsando de la gente espíritus malignos, quisieron usar para ello el nombre del Señor Jesús. Así que decían a los espíritus: en el nombre de Jesús, a quien Pablo anuncia, les ordeno que salgan. Esto es lo que hacían los 7 hijos de un judío llamado Etseba, que era un jefe de los sacerdotes. Pero el espíritu maligno le contestó, imagínense eso: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quién son? Al mismo tiempo, el hombre que tenía el espíritu maligno se lanzó sobre ellos y con gran fuerza los dominó a todos, y maltratándolos con tanta violencia huyeron de la casa desnudos. Hermanos, si nosotros subestimamos el poder de quienes nos estamos enfrentando, vamos a querer estar como que si somos cazafantasmas. Vamos a querer inclusive meternos en la vida de otras personas y querer tener un afán equivocado de ayudarle a otros a través de oraciones de liberación, a través de veces en curiosidad malsana. Y mis hermanos, porque ya Jesús, ya el Espíritu Santo nos está poniendo en alerta, ¿verdad?, de que este tema es serio y que nosotros tenemos que atender con seriedad estos temas para que nosotros salgamos realmente victoriosos. Y miren qué lindo el último punto, y me encanta, porque a mí me encanta alabar a Dios. Dice: alaba a Dios y ora en todo momento. Y sobre todo, démosle gracias por todo. Veamos lo que nos dice Filipenses 4, del 6 al 7. No se aflijan por nada, sino que preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esa paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Esta es palabra y promesa del Señor. Mis hermanos, dos cosas. Una cosa nos acaba de decir, Señor, miren, no escatimen, crean en esta entidad, pero nos acaba de decir:
no se aflijan. ¿Por qué? Porque ya Jesús ha vencido. Él ha sido quien ha vencido de forma contundente todas y cada uno de esos enemigos que andan atrás de nosotros. Así que esta noche pidámosle a Él que si hemos encontrado luz en esta clase, que no nos deje sentirnos tranquilos con las cosas que pasan, sino que al contrario de la que hablaba Jesús en nuestro retiro. Esa vida en abundancia que Él va conquistando poco a poco en cada uno de nosotros. Y cuando nos dice conquistando es porque Él en ese cerebro va conquistando pensamientos, espacios. En ese corazón va conquistando, va sanando heridas. En este cuerpo Él se va manifestando, se va transformándola, uniéndola, va amalgamando. En nuestras finanzas nos va haciendo hombres y mujeres que podemos compartir, que somos misericordiosos, que nos abunda, pero para dar más, ¿verdad? En nuestra salud, si usted el día de hoy está enfermo, pues nos da esperanza. Y si esa enfermedad nos lleva a la muerte, lo que nos espera es el cielo. Así que mis hermanos, no tenemos otro lugar mejor que estar con el Señor. Así que démosle gracias al Señor por este día, por esta clase, y porque sabemos que tenemos a un Padre, a una Madre, que contempló el plan de salvación y porque al final esa madre va a ser una figura desde la edad anunciar que arrepiente las madres comiendo a ti y a tu sagrado, a tu corazón inmaculado, a cada uno de mis hermanos, sus matrimonios. Eres abogada del cielo, te pido por los hijos de mis hermanos. Te pido, Madre, que custodies su finanza, conserve su salud. Te pido, Madre buena, que tú cuides a cada uno de los hogares que están aquí representados y que estamos unidos este día. Madre buena, te encomendamos al Papa Francisco, a la Iglesia y todos y cada uno de los sacerdotes que son tus hijos predilectos. Espíritu Santo, después de esta clase te pedimos que todo lo que hemos hablado se quede grabado, tatuado, sellado por tu presencia. Gracias te damos a ti, Padre, por un día más de vida, que el día de mañana estamos listos, estamos equipados, Señor, con todas y cada una de estas gracias que tú nos das a través de Cristo. En el nombre de Cristo, amén. No le tengamos miedo a hablar de la fe. Hoy ya sabemos qué es, ya sabemos que persiguen nuestros enemigos, así que lo que nos resta es empezarlo a poner en práctica para tener una vida cada vez más cristiana, más parecidos a Cristo. Así que mis hermanos, vamos todos a cenar. Yo les deseo buen provecho a cada uno de ustedes y de su familia y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles si Dios así lo desea. Que el Señor me lo bendiga.